gusto estar aquí de nuevo, el poder venir a compartir la palabra del Señor con la invitación de Dios Amén. y de ustedes, que Dios opera siempre en sus corazones. Amén. Amén. Hoy quiero empezar, hermano David, también hermano pastor, una serie de mensajes que tienen que ver en cuanto a la fe que Dios quiere que tú tengas. Amén. La fe que Dios quiere que usted tenga, que yo tenga. ¿Okay? Y es bien importante, bueno, porque es bien importante estudiar lo que dice la palabra del Señor en cuanto a este tema, porque es nuestro principal fundamento. De la vida en Cristo depende 100% del fundamento de la fe que Él lo ha establecido. Y como fundamento, hay fundamentos que nosotros hemos establecido como hombres o establecemos. Por ejemplo, establecemos proyectos teniendo fe que vamos a alcanzar X proyecto, ¿verdad? Sea de construir una casa, construir una familia, estudios, pero eso tiene que ver con la parte nuestra, la parte humana. Ahora, en cuanto al fundamento que es la fe en Dios, es muy importante. ¿Cuánto conocemos de este fundamento? ¿Cuánto conocemos? ¿O cuánto hay de duda? ¿O cuánto hay que aclarar? ¿Verdad? ¿O cuánto hay que afirmarse en las palabras del Señor? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe que Dios quiere que usted tenga y yo tenga es un don de Dios. Lo vamos a ver, como dice la palabra de Dios, la revelación, en cuanto a que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Y cuando tenemos bien presente esto, entonces vamos a vivir no ocupándonos, no estar ocupados nosotros o angustiados si tengo fe o no tengo fe o producir fe, no, sino hay uno que se ocupa y es Dios de la fe que ha depositado como don de Él en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, de esa fe que ha depositado en usted, en su vida, y le ha bendecido con ese don de tener fe en Él, de tener fe en las promesas que Él ha dicho, de tener esa fe que no falla en ninguna circunstancia, sea positiva o negativa, no le falla. Si es fe de un carácter humanitario, va a fallar. Pero si es la fe que es de Dios, no va a fallar. Y yo quiero invitarles a que abran la palabra del Señor en un pasaje muy conocido de todos nosotros, Efesios 2:8. Creo que es nuestro texto para iniciar con este fundamento acerca del estudio de la fe. Es nuestro texto, ¿ok? Nuestro texto base. Así que vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Cuántos se lo saben? Este versículo, ¿cuántos lo sabemos? Ajá. Porque dice, si lo tienen todos, dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Y luego dice, no por obras, en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces vemos aquí el efecto de don de Dios, la fe como don de Dios. El primer efecto es, o consecuencia de Dios, es la fe que salva. Y esa fe que salva proviene de Dios mismo. De manera que nadie se puede salvar a sí mismo, como algunos pretenden, ¿verdad? De llegar al cielo o hacer obras por ellos mismos. No es una fe producto de nosotros como seres humanos. Es una fe que es el fruto o producto de Dios.
Ahora, ¿para qué es necesaria esta fe con la cual Dios nos ha regalado esta fe? Dice que Él ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. De manera que nuestro caminar diario en Cristo Jesús es necesario el recurso de la fe. Amén. Esta arma, o don más bien, este don de Dios para andar y moverse en lo que es la fe. La fe que nunca nos va a fallar. Fallarás tú, te fallo yo, pero la fe que Dios ha depositado en usted es de Dios. Entendamos esto, mis hermanos y hermanas de Cristo. Es Dios, Él no puede fallar. ¿Por qué no puede fallar? Santiago tenía, este hombre de Dios, tenía esta clase de fe. Todos los seguidores del Señor tenemos esta clase de fe. Una vez que nos hemos entregado a Él, por eso es que si alguien no está en Cristo, no tiene la fe en Cristo. No puede tener la fe en Cristo. Tiene que estar en Cristo. ¿Y cómo puedo estar en Cristo? Bueno, por medio del don del arrepentimiento. Por medio de ser lavados con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Por medio de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Basados en que Él derramó su sangre preciosa y nos ha lavado de todo pecado. El primer paso es el arrepentimiento. Alguien puede, si hoy está acá, y decir, yo no he sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Cordero. Hoy lo puede hacer. Y Él ya lo estableció. Entonces, Él te va a bendecir con esa fe. Porque hasta para ser salvo, aquí lo dice la palabra del Señor, para ser salvo es por medio de la fe. Por eso, si alguien pretende salvarse por otro medio, no podrá salvarse. No podrá ir al cielo. No podrá tener buenas obras que le den la gloria y la alabanza al Señor. Porque aún las obras que hacemos son obras que hacemos en Cristo Jesús. Lo que hace aquí la iglesia, los nuevos de Jesucristo, son obras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como ahora oramos, y Él va a prosperar esta obra porque es una obra de Él. De manera que la iglesia es un regalo de Dios, es un don de Dios también. Usted es un regalo de Dios también. Ahora, Santiago tenía esta clase de fe, este don, el don de la fe. ¿Y de dónde parte? Busque Santiago, por favor, 1:17. Santiago capítulo 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don, mejor lo vamos a leer. Santiago capítulo 17. ¿Estamos por ahí? Muy bien. ¿Quién lo tiene? Y vamos a... Muy bien. Lo vamos a leer todos en voz alta. ¿Ok? Santiago capítulo 1, versículo 17. Cuando estemos todos ahí. ¿Qué le dice Santiago, perdón? Sí. 1:17. Ajá. Antes él dice que la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Versículo 17. Dice así. Esa cita que les acabo de decir Santiago, que dice así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es Santiago capítulo 2, versículo 17. Ahora, Santiago, el capítulo 1, 17, Santiago nos dice que la fe es un don perfecto. ¿Ok? Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra don también significa dádiva. Dádiva. La dádiva es un regalo. Es un regalo. ¿Quién de acá ha recibido regalos? Amén. Amén. Todos hemos recibido regalos. Todos. Todos hemos recibido regalos. Ahora, ¿quién de ustedes ha ido o quién de nosotros ha ido a devolver un regalo que le han dado? Yo no. Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos zapatos que no le queden a uno? Tal vez algo así.
Pero le dice, y el que le regaló los zapatos le dice, bueno, no sé, se los cambie, pero le va a dar el regalo. O sea, el regalo ya está. Ya está. Nadie de nosotros ha devuelto un regalo. Ahora, piense en la mentalidad de Dios, en la mente de Dios, cómo es los regalos de Dios. Dios te ha bendecido con el regalo de la salvación, con el regalo del don de fe. O algo más canalla, digamos. Alguien conoce a alguien canalla, pero esos super canallas que le regaló algo a usted, le dio un regalo, y a los 3 días apareció y le dice, devuélvame ese regalo que yo le di. Pero hay alguien así, que hay una experiencia así, o hayamos visto de que alguien que haya entregado un regalo, de verdad, y luego llega y se lo quita. A usted, hermana, que alguien le haya dado un regalo, y al día, o a los días siguientes, haya llegado y diga, hermana, deme el regalo que le di. ¿Hará Dios eso? Si un hombre que es tan canalla no ha hecho eso, ¿lo hará Dios de decirle, bueno, devuélveme lo que le he dado? No. Entonces por eso los creyentes tenemos una fe viva. Una fe viva. ¿Y por qué una fe viva? La fe humanista, producto del ser humano, es una fe muerta. Es una fe que está basada en las obras humanas. Y las obras humanas tienen cierta reputación y tienen ciertos alcances, ciertos logros, ¿no es cierto? Pero tampoco son para siempre. Recordamos en septiembre del año, ¿se acuerdan de las Torres Gemelas? ¿Cuánta fe necesitaron los arquitectos y la ciudad de Nueva York y los empresarios para hacer esas torres? Claro, tuvieron fe para construir eso, lo lograron. Pero llegó un día en que cayeron las Torres Gemelas. Así es toda obra humana, tiene su tiempo, va a caer. Son obras muertas. Pero la fe que es en Dios es una fe que viva. ¿Por qué es viva? Primero porque es un don de Dios, procede de Dios, que es el autor y consumador de la fe. Jesús mismo nos dice y lo declara, que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Dios mismo. Amén. Ok, vamos a Santiago y lo vamos a leer todos juntos. Ok, el versículo 17. Vamos a ver. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? ¿De dónde desciende? De lo alto. ¿De dónde desciende la fe? De lo alto. Eso hay que tenerlo bien claro. Punto número 1, la fe. Mi fe en Cristo Jesús desciende de lo alto. Amén. Desciende de lo alto. Desciende de Dios. Amén. Del Padre, sigue diciendo la palabra del Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de Variación. Una vez que te ha bendecido con el don de la fe, ¿es para siempre? Amén. Amén. ¿La salvación es para siempre? Amén. Amén. ¿Y cuántos millones y millones y millones de personas no creen esta palabra de Dios? No tienen seguridad en el don de la salvación de Dios. No tienen seguridad en el don. No tienen seguridad en la eficacia de la sangre de Cristo Jesús que Él derramó, que puede limpiar al pecador más vil que se arrepienta, limpiarlo, lavarlo totalmente. Limpio. ¿Por qué tanta gente duda de la eficacia de la sangre de Cristo Jesús? Porque hoy en día que se menciona el nombre de Cristo Jesús, se niega la eficacia y el poder de la sangre de Cristo Jesús, que puede lavar, que puede limpiar, dar ropas nuevas, hacer nuevas criaturas, nuevas personas, transformarlas mediante la palabra, las promesas que hay en su palabra y la fe, por eso es necesario predicar el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, tenemos que tener claro que es algo vivo y eficaz. La palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Es viva. Donde quiera que se predique, se escuche la palabra de Dios, hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es Dios produciendo vida, es Dios produciendo fe. Y si produce fe en ese evangelio que se predique, no importa el escenario, en un hogar, en un estadio, en una congregación, y donde quiera que hay personas que aún no han sido salvadas,
y oyen la palabra del Señor, pero hay que predicarla tal como está. Esa palabra del Señor produce fe en aquellas personas, como un día lo produjo en usted. ¿Y qué vino? La salvación. Y usted de repente se encontró humillado delante de la presencia del Señor en aquel mensaje de Dios, entregando su vida a Cristo Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de ese día tan maravilloso? En que Cristo Jesús vino a su corazón y vino a mi corazón. Yo lo recuerdo claramente. Ese día que nació de nuevo. Ese día que Dios, mediante la fe en su Hijo amado, le hizo una nueva criatura. Amén. Entonces es necesario que veamos, la fe siempre es un don de Dios. Y bajo eso, mira qué descanso. Qué descanso es saber que Dios me ha bendecido con un regalo de tener fe en Él. Porque esa fe Él me la dio. Es un descanso. Porque yo puedo decir, Dios se ocupa de mis cosas. Amén, así es. Dios se ocupa de mis asuntos. Dios se ocupa de tus asuntos. Amén. Dios se ocupa de los asuntos de la iglesia. Nada más que la fe requiere, primero, uno, tener bien presente que es un don que ha descendido de los cielos del Padre de las luces, en el cual no hay mentira, no hay variación. Dos, requiere obediencia también. Es una fe, la fe es una fe obediente a la palabra del Señor. Amén. Ahora, Amén. también es necesario que entendamos lo siguiente. La palabra del Señor y el Espíritu Santo trabajan juntos. Amén. Siempre donde se predica la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Efesios 6:17. Amén. Por eso léanlo, por favor. Alguien que se levante, por favor, y lea la palabra. Efesios capítulo 6:17. Porque es necesario. Pablo dijo algo, el apóstol Pablo, que tuviéramos cuidado con aquellos que se visten de ángeles de luz. Que tuviéramos mucho cuidado. Los púlpitos están llenos de ángeles que se disfrazan como ángeles de luz, que se disfrazan como ángeles de luz, o como ministros de Dios, pero llevan un disfraz. Entonces hay que poner mucha atención a lo que predican. ¿Desde dónde se predica el falso evangelio? Se predica en las calles, también, pero el falso evangelio también se predica no solo en las calles, se predica mayormente en los púlpitos. Y nosotros los creyentes de hoy en día tenemos que saber si ese ministro que está al frente predicando la palabra del Señor es un ministro de luz o es un ministro que se viste con una falsedad y que quiere decir que representa a Cristo Jesús. Esos son los obreros fraudulentos que menciona el apóstol Pablo. Ministros que se presentan como ángeles de luz, pero no son ángeles de luz. ¿Ok? Puede ser un pastor muy renombrado, puede ser un sacerdote muy renombrado, pero si no predica el evangelio como ha sido dado, que se predique desde la enseñanza, que la fe es un don de Dios, que solo se puede accesar a Dios por medio de la fe, como don, como regalo que Él da, que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra y que no hay variación, o sea, no hay mentira. Él no es hombre, Dios no es hombre para ser mentiroso. Entonces, pero cuando le enseñan a millones de personas que corren a que pongan su fe en un santo, en un pastor, en un sacerdote, en imágenes. Estos días vamos a ver las calles de nuevo otra vez, montones de imágenes, con todo el respeto, ¿verdad? Muchas personas ponen su fe en esas tradiciones, en esas costumbres. Algunos no, pero la gran mayoría ponen su fe ahí. Y si hay que entender que solo pueden ser salvos, y es aquí donde los creyentes, los seguidores de Jesús, los discípulos, nosotros tenemos que predicar el evangelio. A mí una vez me lo predicaron y creí. Antes había oído y había tenido testimonios de otros también, pero tuve varios testimonios de hombres y mujeres antes de mi conversión al Señor, de que me daban testimonio de la fe de ellos. Entonces nunca se gloriaron, sino recuerdo que me decían,
esta fe que tengo, me la dio Dios. Dios me la depositó en mi vida. Y por eso yo le quiero a Cristo Jesús. Amén. Por eso es que la gente quiere ver milagros. Pero para ver milagros hay que verlos con la fe como don de Dios, que es un don de Dios que opera. Es Dios que hace todo. Amén. Dios es el que, mire, vamos a leer primero la cita que les di, Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alguien que la lea así fuerte, por favor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, ahí está la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra. La palabra de Dios, amén. ¿Cómo la gente puede recibir fe que salva? ¿Cómo la gente puede recibir milagros? Sin la palabra. Es con la palabra de Dios, al oírla. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Tenemos que entender esto, mis hermanos, en Cristo. Yo creo que todos los que estamos en Cristo sí lo entendemos, que la fe es un don de Dios. Ella opera en mi vida y opera en tu vida. Y en cuanto tú la ves que esa fe opere, va a producir cambios, transformaciones, milagros en nuestra vida, productividad en todas las áreas de nuestra vida, porque es Dios produciendo mediante una fe que la cual ha sido depositada en nosotros. Dios ha confiado en nosotros y mediante esa fe salvadora es que Dios opera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en tanto que se predique otro evangelio, que se desvirtúe otro evangelio, por otro lado, donde la gente no se canaliza para que reciban la verdadera fuente de vida que es Cristo Jesús, para que reciban la fe en Cristo Jesús, no van a ser salvos. Por eso la gran responsabilidad, el gran mandato del Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. Amén. Es por eso, cuando en un púlpito se predica el Evangelio, ¿qué es lo que hace Dios? Dador de todo. Es que hay un principio muy claro, mis hermanos y hermanas, hay un principio muy claro. Dios es el dador de todo. Dios es el creador de todo. Dios ha hecho todo, lo invisible y lo invisible. Por lo tanto, la fe no es un hecho aislado. Dios es el autor, el hacedor de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, el que ha recibido a Cristo Jesús ha recibido el don de la fe mediante él, creyendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿se va a salvar la gente? Sí, claro. La gente va a recibir la sangre de Cristo que fue derramada una sola vez. Sí, claro, mediante la fe, porque es un don de Dios. Ahora, vamos a esta otra cita bíblica, en Hechos. Hechos, ¿qué se me hizo? Hechos 17:25. Hechos 17:25. Es necesario, mis hermanos y hermanas de Cristo Jesús, que entonces tengamos la claridad, la luz de Cristo, la luz de Cristo en nosotros, de dónde procede la fe que usted tiene. ¿De dónde? Pregúntese esta mañana. ¿De dónde procede la fe que yo tengo? De lo alto. De lo alto. Amén. Muy bien. Hechos 17, versículo 25. Voy a compartírselos. Hechos capítulo 17, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Predicando el apóstol Pablo en Atenas. Dice, primero el versículo 24, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Usted ha visto habitar la fe en templos hechos por manos humanas? ¿Hechos por manos humanas? Nunca. ¿Dónde habita la fe? ¿Dónde habita la fe? Esa fe como don de Dios. En aquellos seguidores del Señor, amén. En aquellos que siguen la palabra del Señor. En aquellos que obedecen a la palabra del Señor. Luego dice, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Pues Él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas. Este versículo de Pablo, este apóstol del Señor, tenía claro el origen de su fe, el origen de todas las cosas.
si su fe tiene un origen humano, pues es fe. Si su fe tiene un origen de una religión, pues es fe. Pero es fe de un origen humano o de una religión. Pero no es fe de un origen de Dios. Así es. Esa es la gran diferencia. Vea, parece mínima, pero es enorme. ¿Cuántas personas no hoy morirán sin Cristo por todo el mundo? Y que estuvieron cerca, pero creyeron que por el origen de su fe, por el origen de su denominación, por el origen de su iglesia, por el origen de su filosofía, lo que sea, van a ir al cielo, o por el origen de sus dioses. Y solo hay un Dios, como Dios le habló a Israel: oye Israel, Jehová uno es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La humanidad desde entonces tiene miles de dioses. Pero donde quiera, en todas las naciones hay miles de dioses. Esta nación mayormente es monoteísta. Pero si uno coge ese monoteísmo y observa cómo están compuestas las estructuras religiosas de nuestra nación, la fe que se origina es la fe en una religión, la fe en una denominación. Ahí, si el origen es... Yo recuerdo una vez que me dijeron, hace unos 30 años, me dicen: si tú te sales de la iglesia, te vas a ir al infierno, porque la iglesia es la que salva. Y por años me pasó por mi mente eso. Pero un día escuché el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús y vino a mi vida el Espíritu Santo y me convenció. Aún estando en un seminario teológico y estudiando, preparándome, y me convenció cuando Juan el Bautista señaló a un hombre, y ese hombre también era el Hijo de Dios, Jesús, y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le pregunté a Dios: ¿cómo quitas el pecado del mundo? Y la respuesta fue sencilla: entregué a mi hijo. Y el Padre me dijo en su palabra, me habló ese día: entregué a mi hijo y él derramó toda su sangre por usted para lavarlo. Así que arrepiéntase y entréguese. A mucha gente le suena horrible oír la palabra arrepentimiento, y es la palabra más maravillosa y más dadora de vida que yo escuché el día que Dios me dijo: arrepienta de su pecado, yo le perdonaré y le lavaré con la sangre de mi Hijo Jesús. Amén. Esa fue la mejor noticia que yo escuché ese día. Ese día me entregué a Jesús y le dije: Cordero, lávame con tu sangre. Amén. Y ayúdame a seguir en tu camino, que yo te pueda servir en lo que tú me llames a servirte. Amén. De manera que para la palabra más maravillosa que un ser humano puede escuchar de Dios mediante el Evangelio es esa palabra de amor: arrepiéntase. También el arrepentimiento yo lo había escuchado de esa manera que les dije cuando la religión me dijo: si tú te sales de esta iglesia, te vas a ir al infierno, porque solo la iglesia salva. Lo que le estoy diciendo es mi testimonio. ¿Cuánta gente está amarrada a una denominación creyendo que el origen de su fe está establecido por una denominación o por una iglesia? No, el origen de la fe está establecido como don de Dios, salido desde el trono de Dios, y alguien salió del trono de Dios a salvarnos y se llama Cristo Jesús, Amén. el Rey de Reyes. Amén. Él se convirtió en siervo también, se encarnó también siendo hombre en la condición de siervo, pero también siendo Dios. Él derramó su sangre para lavarnos. Y así que esa es la fe que salva. Es un don de Dios. El que estaba en el trono, que lo dejó todo, el trajo ese regalo a esta tierra. Amén. Amén. Se cumplió en la cruz del Calvario. Ese don precioso de Dios. Amén. Así que de manera que cualquiera que crea la palabra del Señor tal como está establecida, por eso es necesario esmerarnos en la predicación del Evangelio. Orar al Señor que tracemos bien la palabra de Dios,
que yo no interprete la palabra de Dios, porque si yo interpreto la palabra de Dios, yo la interpretaré con los preceptos y conceptos con los cuales he sido formado. Pero yo sé que ahora no es con la interpretación mía personal, sino es con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Para eso hay que nacer de nuevo, y es la fe que hace nacer de nuevo, es la fe que proviene de Dios como regalo. Nadie puede ser salvo sin esa fe, que es el don de Dios. Amén. Tengo una pregunta, es que hay personas que tienen más fe que otras, como uno pone la fe opcional, no sé, como para Ok. desarrollarla. Ahorita vamos a eso. Ok. Está bien. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. De manera que la fe es un don de Dios. Es un asunto que no es estático. La fe como don de Dios es muy dinámica. Es muy dinámica. Vamos a ver. Es progresiva. Es progresiva. Ok. ¿Estamos ahí? Sí. Romanos 12:3 dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo. Digo, pues, por la gracia, y quiero por favor que subraye la palabra gracia. La palabra gracia es don inmerecido de Dios a nosotros. O sea, es un regalo de Dios para nosotros. Por lo tanto, empezando nomás el texto es muy revelador. Por eso es necesario ponerle mucha atención y que el Espíritu Santo de Dios ore al Señor siempre que estudie la palabra del Señor para que le dé la revelación. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Quién dice esto? Pablo. El apóstol Pablo. Por la gracia que me es Dada. dada. ¿La fe es una gracia de Dios? Dada. Dada, amén. Ok, muy bien. Por la gracia que me es dada. Y yo, hermana, usted que me hizo la pregunta, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Dios reparte linealmente la fe? No. A cada uno. Recuerden, Dios se revela. Y a cada quien le revela el plan que tiene. El plan para nuestro hermano David, pues es un llamado a servirle al Señor como pastor, amén. Amén. En compañía de su esposa. Y necesita fe, hermano. Sí. Necesito fe. ¿Y esa fe de quién es? De dada por Dios. Amén. Nunca se nos olvide eso. En el día que usted y yo, vea, esto es fundamental, a partir del momento, la hora o el segundo que usted piense, ya no me ocupo yo, Dios se ocupa de mí. Amén. Debo esforzarme, sí. ¿En qué debo esforzarme? En la fe, en la medida de fe que Él me ha dado, que Él te ha dado. Amén. Ahí es donde debo esforzarme. Ahí sucederán las obras poderosas de Dios en la fe que Él ha depositado en mí. Esa fe, ese regalo, es donde Dios opera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí descansamos. Ahora podemos entender lo que Él dijo al Señor con tanto amor y con tanta pasión y con tanto poder cuando Él dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28, capítulo 11 versículo 28 y 29, venid a mí todos, dice, todos, la invitación, todos los que estáis cansados, trabajados, y yo los haré descansar. Amén. ¡Qué palabra del Señor! Una vez que Él depositó ese don de fe en usted y en mí y en aquellas personas que hoy el Señor va a salvar en todo el mundo, ¿sabe qué pasa? Uno descansa en ese regalo que Dios le ha dado y deja de quebrantarse la vida. Deja de ir por su propio camino. Deja el corazón endurecido, deja el corazón de piedra que quiere ir por donde le da la gana y no por la voluntad de Dios. Y entonces empieza a caminar. Y si el Señor dice, hoy te llevo para el cielo, amén, Señor, porque descansa en el Señor. Y si el Señor le dice, hoy te envío para allá, amén, Señor, porque estamos descansando en el Señor. Y si el Señor dice, te quitaré tal cosa, dice, amén, Señor, porque sé que en la fe que me ha dado Él soy un conquistador también. Amén. Amén. Esa fe es conquistadora. Esa fe produce milagros. Esa fe multiplica. Pero lo humano no, lo humano fracasa.
Tiene buena reputación, yo les he dicho. No estoy contra lo humano. No estoy contra las filosofías, ni contra las culturas de las señas y de todas las sociedades. No, eso es parte. El otro día les decía que a veces nosotros pensamos el mundo y el mundo y el mundo. Pero el mundo está en el corazón de las personas. Y cuando uno dice, ¿cómo tantas cosas que han hecho las personas? Tantas obras. Es porque en ese corazón hay un mundo de ideas. Pero ese corazón, si ese mundo de ideas no es el de Dios, va a fracasar. Si las ideas y pensamientos son de Dios, va a triunfar. Amén. Ok, vamos entonces, nos devolvemos. Digo pues, dice el apóstol Pablo, estábamos en Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo debemos de pensar? Con cordura. Con cordura. Me gustaría que alguien busque la palabra cordura. Ahí en el diccionario que tiene usted en el celular, busque la palabra cordura y encuentre la definición de cordura. Y se sorprenderá todo lo que dice. ¿Quién lo quiere? Y luego yo voy a seguir, ya lo tiene. Ay, mi hermana es... Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. ¿Capacidad de? Capacidad de pensar y de obrar con buen juicio, con prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Y responsabilidad. Póngale, por favor. No sé, en su casa, o no sé, de alguna manera, escríbalo, o en su apuntes, no sé, ponga fe. Fe. Primero, fe igual don que Dios me ha regalado. Y luego, igual capacidad. ¿Qué? Capacidad de Pensar. pensar. ¿Qué más? Obrar con buen juicio. Orar con buen juicio. ¿Cómo hemos de orar? Con prudencia también. Con buen juicio y prudencia. Ah, ¿y de dónde nace todo eso? De la fe. De la fe. Con reflexión, con sensatez. Todo con eso. responsabilidad. ¿De dónde proviene? De la fe. Si hoy usted había pensado que su fe procedía de Marte o no sé, de otro lado o de alguna otra creencia, entonces usted no está de acuerdo. Ni yo estaría de acuerdo. Pero si tengo de partida que la fe que tengo, primero me la ha dado con medida Dios. De acuerdo por eso de medida es conforme al plan de Dios. Pero Dios aumenta esa medida conforme yo me entrego a sus... Ok. ¿Recuerdan aquel pasaje que Jesús le dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza? Le estaba diciendo a los discípulos, lo que estaba diciendo, ya ustedes, porque los discípulos andaban con él, lo seguían a todos lados. O sabemos que algunos ya se habían apartado, lo habían rechazado, ¿verdad? Pero los que fueron, los seguidores del Señor, algunos lo negaron en algún momento, pero volvieron otra vez como Pedro, ¿ok? Arrepentidos, ¿verdad? Pero Jesús les está diciendo, ustedes tienen ese granito. Yo les he dado un granito de mostaza. ¿Y qué hace el granito de mostaza? Buena pregunta. ¿Qué hace un granito de mostaza? Siémbrelo, sembrémoslo, plantémoslo. ¿Y qué empieza a hacer? Y sale una mata. Y es enorme. Crece. ¿Y luego qué hace? Da fruto. Da fruto. Y da más semillas. Ajá. Y se multiplica. Ok. Esa es la capacidad de la fe. La medida de la fe. Dios. Descanso. El rico que sabe descansar en el Señor. Amén. Amén. Cuando usted pretende lograrlo mediante la fe que usted produce, que usted le han enseñado, o yo, es muy cansado, es muy matado, es muy atropellado. Pero cuando sé que mi Padre es el dador de la fe que ha depositado en mí, ese don, yo descanso, usted descansa, ya no me ocupo, Dios se ocupa de mí. Amén. Si Amén. estoy enfermo, Dios se ocupa de mí. Dios hará un milagro si Él quiere también. Pero sé que Él se ocupa de mí, se ocupa de usted. Si no tiene trabajo,
Esfuércese en la fe, sí. Porque sentado ahí en la casa y acostado en el sofá o en la cama, esa fe no produce nada, es muerta. Pero sin la fe en el nombre del Señor dice, salgo a buscar trabajo, me meto en el internet, me lleno cuanta oferta haya, pero en la fe de que Dios le va a proveer. Amén. Amén. Ven, esa fe produce. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Seguimos. Ok. Jesús oró para que tuviera fe. Bueno, primero vamos a, aunque ya lo había dicho, pero voy a darle la cita bíblica. Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si lo quieren apuntar también. Él es el autor de la fe. No hay otro. Si hay autoría de alguna fe que salga por ahí, por otro lado, y que tenga otro origen, no es de Dios. Usted tiene que, ¿cómo se dice? Discernirlo, lo que es de Dios. Discernir todo lo que es fraudulento. Amén. Ok. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Luego vamos a Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Jesús oró. Hermana, aquí tenemos otro pasaje que nos ayuda también. Cuando esa fe que el Señor nos ha dado mengua, porque también mengua. Baja o sube. Sí. Por eso le decía que la fe de Dios primero es un don y es muy dinámica. Y no la podemos medir en todos iguales, como decirle, es que usted no tiene fe, hermano. No, eso no. ¿Y qué tal que mi hermano tenga que ser un granito de mostaza? Si tiene a Cristo, tiene lo mismo. De hecho, quería comentarle algo sobre eso. Mucha gente, bueno, he conocido personalmente a personas que dicen, es que tenga fe, Sí. usted no tiene fe, pero a la misma vez Y prende una candelita, hágalo. he podido ver que esa persona me dice, tenga fe, pero ni tan siquiera esa persona tiene fe en que lo que está haciendo, he podido compartir con personas así, que le recetan que tenga fe, Sí, eso sí, pero ellos aún así no la practican. Correcto, como si fuera una receta que a todo el mundo se la puede dar. ¡Qué bueno! De Como si fuera una receta que la puedo dar. para mí, digamos, Ay, eso ya. es como nuevo, o sea, porque sí, a mí, yo misma lo he dicho, tenga fe, entonces estoy mal, o estaba mal, Bueno, hermano, es la verdad. hay que reconocerlo, yo he metido la pata también. Por eso es lo bueno de la palabra de Dios. Ok, vea Jesús lo que hace. Ajá, hermano, perdón. Yo creo que la fe tiene también que ir de la mano con la voluntad de Dios, porque he escuchado mucha Muy bien. gente que suceden cosas y dicen que si yo tenía fe y no era voluntad de Dios. Muy bien, que la fe tiene que ir con la voluntad de Dios. Tiene que ver, amén, así es. Así es. Y la voluntad de Dios, ahora que usted dice, a veces uno ora, Y quiere hacer la voluntad de uno. sí, y Dios, ¿por qué usted? Y hasta le reclama al Señor, ¿por qué? Yo no quiero ya. Y entonces te queda, ¿será que yo no le creo a Dios? ¿Será que no tengo fe? O no solo soy yo, yo he pensado así. ¿Será que el Señor me escucha? Pues será que el Señor no me escucha. Porque también el Señor no es como el microondas, ¿verdad? Que todo es así, flat. Es que el Puede ser cielo que Dios dice, conteste "Hay una inmediatamente, hermana. Pero es la voluntad de Dios porque conoce todo. Y le dice, sí, hermana, está bien, sí, hija, aquí tiene su petición. El ser humano lo quiere así, no Sí. conforme a la voluntad de Dios. Sí, pero el conocimiento de Dios está más adelante que nosotros. Él sabe cuándo nos puede bendecir. Entonces, pero que le falló la fe. No. Para que si hablamos de ese rollo, no. Mi fe, que es un don de Dios, está basada en la voluntad de Dios. Amén. Y descanso, no importa. Si Él me dice sí ahora, está bien, Señor. Si me dice no, por el momento, está bien, Señor. Y si me dice, Señor, te lo daré más adelante tu petición, está bien, Señor. Pero descanso en el Señor. Es muy cansado, es muy agotado, es muy atropellado cuando uno pretende ir por el lado de uno, lo que uno quiere. Amén. ¿Me explico, hermano? Ahora viene una parte que nos aclara más por acá. Dice, Lucas 22, 31, 32. Ok. Y aquí creo que nos vamos a quedar, porque en las próximas visitas tengo la serie completa. Amén, hermano. Completa. Entonces, hermano David, cómo es Dios es un Dios dinámico. Por lo tanto, la fe que el Señor, como don de Dios, nos ha dado, es muy dinámica, es muy diferente. No es una sola medida para todos. Él actúa en diferentes tiempos, en diferentes personas,
en diferentes ciclos de la vida de uno también como creyente. Amén. Entonces, vamos a este pasaje. Lucas 22, versículos 31 al 32. ¿Ok? Amén. Dice, aquí nos vamos a quedar. Porque si no aquí me voy una hora yo. Versículo 22, 31, 32. Pero la idea es que podamos examinar bien la revelación de Dios. Amén. Dice, ¿cuántos han leído la negación de Pedro? Cuando el Señor niega a Pedro. Sí. ¿Y cuántos hemos condenado a Pedro? ¿Y cuántos hemos dicho, ay, que Pedro no tenía fe? ¡Qué bárbaro! Era humano también. ¡Qué incrédulo! Y mire aquí. Ok. Dice, ¿estamos ahí? Lucas 22, 31 en adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, cuando el Señor habla dos veces así, es por algo. Simón, 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 Simón. O sea, es una alerta. Ponga atención. Ponga atención. Simón, Simón. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ok. Vamos versículo por versículo. No, vamos a leerlo primero. Vamos a leerlo todo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Vea. Pongan mucha atención a los dos versículos. Son muy cortitos, pero miren lo que dice ahí. Miren lo que dice ahí. Dijo también, y voy a leerlo de nuevo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Trigo. Uy, y el trigo se zarandea duro. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes han hecho una zaranda aquí? Yo no sé si yo. Sí, hay diferentes. Zarandear. Sí, Ah, sí. pues en un colador se zarandea, ¿no? Sí, todos en la cocina hemos zarandeado. Claro. Digo yo, ¿y los que no cocinan? Se lo han perdido. Los que trabajan en construcción. También. ¿Cuántos han zarandeado el arroz? Sería lo mínimo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de comer. Ya no levantó la mano. Ok, pero mire, esto es tan así, tan real. Vea, le pusieron atención. ¿Quién pide para zarandear tu fe? Satanás. Satanás. ¿Ah? ¿Quién pide para zarandear tu fe? ¿Quién le pidió permiso al Señor para zarandear la fe de Pedro? Satanás. Satanás. ¿Tenía fe Pedro? ¿Sí o no? Tenía. Sí, el Señor le confirma, le dice, tu fe, le dice el Señor, tu fe. ¿Quién le dio la fe a Pedro? Dios, ¿Quién cuida la fe de Pedro? Dios, Dios. ¿Quién cuida la fe tuya que Dios te ha dado y la mía? Dios, ¿Quién busca zarandearte? Satanás. Tenlo presente. Él lo hará. El tipo Satanás, el adversario de Dios, es un zarandeador. ¿Cómo se dice? Zarandeador. Salvador. Pero tiene que pedirle permiso al Al propietario Señor. tuyo. A ¿Quién Dios. es tu propietario? Dios. ¿Quién te manda? Dios. ¿Quién es tu autoridad? Dios. ¿Satanás es tu autoridad? No. ¿Mi autoridad? No. Mi autoridad y tu autoridad es Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Quién es la autoridad de Satanás? Está sobre él. Cristo Jesús. Amén. Esa es la fe que tiene victoria. Pero mire, ok, ahora dice, tu fe. Pero yo, versículo 32, pero yo, la oración de Jesús, el Señor. Qué impresionante. Él decretó eso. Él estableció decretos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él estableció decretos. Nosotros no tenemos que andar inventando decretos. Todo está establecido por Dios. Todo está decretado por Dios. Todo tiene sus principios. Amén. Todo está basado. La revelación de Dios está basada en sus decretos, no en los decretos de hombres. Y Él decretó en esta oración. Jesús el Señor le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti. ¿Qué he rogado? Le dijo, Pedro, yo he orado por ti. Yo soy tu mediador. Yo soy tu intercesor. Solo yo soy tu intercesor. No es otra persona. No es otro Dios.
Jesús es el único mediador. Y dice, pero yo he rogado por ti que tu fe, ahí está, No falte. le dijo a Pedro, ve, cuando viene la zaranda, entonces ¿qué? Es donde puede faltar la fe. Pero tu fe, faltar, se puede dar, ¿ok? Se puede dar, pero tenemos la respuesta del Señor, tenemos el respaldo del Señor. Y tú, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos tu fe, la fe del Señor en nosotros. Amén. ¿Cuántos nos sentimos descansados en el Señor? Amén. Que aún el enemigo nos quiera zarandear, Amén. Así es. el Señor ha orado por nosotros, amén. Entonces, ¿Dios ha dado medida de fe? Amén. A cada uno. ¿Puede menguar la fe? Sí puede menguar. Pero ¿cómo? ¿La fe? ¿Pero cómo podemos crecer en fe? También la Biblia nos enseña. Lo veremos en la próxima enseñanza, amén. También cómo crece la fe. Cómo hasta ser como ese árbol de mostaza, gigantesco, que produce muchos frutos, y luego muchas semillas y se reproduce. Amén. Amén. Así que muchísimas gracias por escuchar la palabra del Señor de hoy. Gracias por compartir. ¿no?